uno es joven, ambos crecieron en la fe católica. Cuando tú eras joven, ¿qué porcentaje de la gente era católica? Bueno, el 99%. Desde que San Cirilo y San Metodio anduvieron por el país, siempre hemos estado con Roma. Pero mis padres estaban muy asustados y tratando de buscar su lugar en el mundo. En el año 71 habían estudiantes que se rebelaban contra el comunismo. Los comunistas vigilaban más de cerca. Entonces, mis padres me bautizaron bajo otro nombre y secretamente porque ellos estaban muy asustados. ¿Creciste con algún entendimiento de tu fe? Muy poco. Yo recuerdo cuando iba a la escuela que no era apropiado decir que uno creía en Dios. La gente trataba de hacer preguntas y a lo mejor indagar en la vida de la familia de uno para ver quién tenía que ser perseguido, quién tenía que ser removido o quién podía quedarse. Las profesoras nos preguntaban si creíamos en Dios y recuerdo que yo siempre decía que no porque yo quería ser una buena estudiante. Yo quería ser aceptada socialmente y una persona exitosa, pero durante todo ese tiempo creo que entendía que la música era muy poderosa y la música era divina, tan llena y poderosa que pensaba que debía haber alguien o, o algo. Pero tú naciste en una familia de músicos. Sí, mi padre es cantante y guitarrista, pero como mi país, y he notado que en naciones pobres, la gente pobre, como nosotros, no tenían muchas cosas o cosas en abundancia, excepto la música. Entonces, si uno tiene un poquito de comida en la mesa, uno canta para olvidarse del hambre. Sí. Ellos no tienen miedo de celebrar, especialmente en los países de Europa Sí. Central, con grandes tradiciones. Los vestidos y las tradiciones musicales y expresiones sin inhibición de alegría musical. Sí. Eso es algo grandioso. A lo mejor no tienen otras cosas, pero sí tienen eso. Claro, muchas canciones dicen algo como, no tengo mucho, pero sí tengo la música que entregarte. Entonces ahí tú fuiste bautizada católica. ¿Te educaron en la fe tus padres? A lo mejor era una familia que rezaba. No, para nada. Celebrábamos la Navidad, pero también muy calladamente. Mi papá traía el árbol de Navidad y muy en secreto. Aún tengo problemas para pronunciar algunas palabras, así que por favor corríjame. Am, Recuerdo que nosotros teníamos que ir a la escuela el día de Navidad porque no era un día de fiestas. Mi mamá me decía que me asegurara de no decir feliz Navidad en el colegio. Yo recuerdo también un año cuando un famoso cantante tuvo una entrevista en el día de Navidad y dijo Feliz Navidad. No permitieron que tocara su música por un año entero y él desapareció y nadie supo a dónde se fue. Entonces yo crecí bajo estas circunstancias. Nunca fui a la iglesia, a no ser que fuera para admirar un hermoso vitral, estatua o escultura y el arte. Estudié música sacra, ya que asistí a un conservatorio de música y estudiábamos, por ejemplo, el Requiem de Mozart, pero nunca nadie nos explicó que esta música era parte de la misa. Tomé clases de latín en la escuela y así podía entender Agnus Dei y Gloria y todo ello, pero aún no entendía el contexto. Pero la música y las palabras que ahora sí podía entender, en mi mente y en mi corazón profundamente, yo ya estaba haciendo esta conexión. Dios ya te estaba llamando. Oh, por supuesto, oh, sí, él estaba ahí durante todo el tiempo. Es cómico cuando pienso de esto, que tú quieres estudiar lo mejor y lo que estudiaste fue música sagrada. En ese sentido estás estudiando lo mejor de los más grandes compositores. ¿Qué fue lo que lanzó tu carrera musical? Porque luego tú ya no eras una desconocida, sino alguien conocida. He estado trabajando profesionalmente desde que tenía 4 años de edad y fue como una progresión natural. Tuve mi educación musical, hacíamos música con el conjunto de mi papá durante el verano. Cuando era una adolescente tenía una banda de rock y nos rebelábamos. Y cuando tenía 19 años tuve la oportunidad de participar en el prestigioso Festival de Canciones que es muy importante en Europa, el Festival de la Canción de Eurovisión.
Es una competencia y todos los países compiten localmente para seleccionar y enviar su representante. Entonces yo gané nuestra competencia yugoslava. Esto sorprendió a mucha gente, ya que yo era una joven adolescente que estaba ahí compartiendo mi música. Y todas estas cosas, mi juventud, mi energía, yo siempre he querido usar mi música para hacer sentir feliz a la gente, para de alguna manera enriquecer sus vidas, desde que tenía 4 años de edad. Eso es lo que yo he querido hacer, lo sabía. Y yo creo que de esa forma se mostró y gané esa competencia, y eso me lanzó hacia la cima. Recuerdo que fui a mi apartamento esa noche y vi que estaba lleno de flores. Me habían dicho que nadie ha tenido una carrera tan grande y frenética como era la mía en toda Yugoslavia. ¿Tenías alguna idea de cómo sería eso de llegar a la cima? Bueno, la verdad es que creo que como cualquier otra jovencita adolescente tenía ideas, soñaba y pensé que sería maravilloso. Y lo fue durante los primeros meses. Fue estupendo que me llevaran en limusina con un chofer y me pasearan con guardaespaldas. Me vestía con las ropas de última moda y tenía un estilista que me arreglaba. Fue un trato de realeza, especialmente para una joven que vino de una familia muy pobre. Sí, definitivamente lo disfruté y me encantó ver a niños pequeños gritando mi nombre, pidiendo mi autógrafo. De pronto yo era importante. Leí uno de los comunicados de prensa. ¿Cómo te llamaban? ¿Tatiana? ¿O cómo te decían? Sí, ¿Muñeca Tati? sí, muñeca Tati. Me decían muñeca Tati, ese era mi apodo. Sí. Eventualmente viniste a los Estados Unidos. ¿Tu camino de fe comenzó cuando tú estabas allí en Yugoslavia o sucedió después? Mi viaje a la fe fue bastante largo. No es algo que sucediera de la noche a la mañana, que uno despierte en la mañana y vea a todos los ángeles. Fue una labor para mí. Yo creo que mucho de ello fue ser una adolescente y tratar de encontrarse uno mismo. Al tiempo cuando era una adolescente y una estrella. ¿Cómo se encontraba una a sí misma cuando estaba perdida y al mismo tiempo tenía millones de admiradores que la consideraban o heroína o ídolo? Yo siento una gran compasión por jóvenes americanas famosas que llegan a la cima y luego están tan perdidas. Entonces, en un momento me di cuenta que lo tenía todo. ¿Y por qué aún me sentía tan vacía, sola? ¿Y por qué no podía encontrar el verdadero amor? ¿Qué estaba haciendo erróneamente? Lo tenía todo. Si esto era todo, ¿por qué había de vivir el resto de mi vida? Inclusive pensé en estrellarme en mi automóvil en una muralla y morir. Es muy difícil para una persona fuera de tu situación entender el por qué, si lo tenías todo. ¿Cómo querrías pensar así? Pero la soledad de estar en la cima, no creías poder hablar con nadie que pudiera respetarte como persona. Exactamente. Y también las cosas materiales nunca me satisfacían. No importa cuánto tuviera, si uno no tiene la parte espiritual, realmente llega a asustar. Lo otro fue que también pude haber tomado drogas y olvidarme de todo y seguir viviendo en lo alto como muchos artistas lo hacen. Afortunadamente, tenía una gran amiga que resultó ser católica clandestina durante todos esos años y ella me introdujo a otras de sus amigas y fueron las primeras personas en tratarme como una persona normal y no como a una estrella. Ellas comenzaron a introducirme en la literatura espiritual, hablándome y compartiendo música más profunda. No era necesariamente música religiosa, pero era más profunda que la música que estaba cantando. Entonces, creo que fue su amor y el que me aceptaran, no lo que el mundo pensaba, sino quién yo era, pues yo no podía vivir a las expectativas de la heroína que ellos habían creado de mí. Yo no era perfecta, era una jovencita que estaba perdida, sola, de corazón quebrantado y cometí muchos errores. Nadie podía vivir con esas expectativas. Me estaba preguntando durante ese tiempo, estabas aún en el centro de Europa, en Croacia. Sí. Puedo también imaginarme cuán difícil debía ser esta personalidad que todos veían. Si tú tienes un periodo de inspiración divina,
Es difícil hablar de todo esto. Sí. Imagino que debe ser difícil, es difícil decir esto al público. ¿Pudiste en alguna ocasión decirle al público lo que te estaba sucediendo? No. Ahora lo hago, pero antes no. Lo otro que me sucedió fue que cuando finalmente decidí que era tiempo de tomar el camino, fue cuando la guerra comenzó o estaba a punto de comenzar. La gente estaba tan asustada y yo también tenía tanto miedo, ya que yo no sabía qué iba a suceder. Me sentí responsable porque yo daba el ejemplo y porque yo era su líder. Eso me hizo recapacitar y comencé a pensar más profundamente. Pero, por ejemplo, cuando comencé a ir a misa y habían muchos niños pequeños tratando de ver y ocasionando disturbios e interrumpiendo la misa, yo estaba tratando de buscar a mi Señor. La verdad es que vino a mí en una canción. Cuando cumplí mis 21 años, estaba cantando Pescador de Hombres. Es una canción que estoy segura tú conoces y nos habla tan claramente cuando Simón Pedro dice, sí, lo dejaré todo y te seguiré. Y Jesús dice su nombre. Ese día lo escuché decir mi nombre y sentí como que estaba flotando en otro lugar y que no estaba cantando en esa iglesia. Me encontraba en amor, este amor que yo tanto ansiaba y esperaba. Finalmente me sentí segura, amada, respetada y especial. Y cuando terminé de cantar la canción, ya sabía que iba a irme. Ese es un ejemplo y prueba que Dios puede tocarte en cualquier lugar, hasta en la cima. Cuando tú piensas que estás tan lejos de Dios y sus gracias pueden tocarle a uno en las situaciones más profundas. ¿Hiciste el proceso de formalmente regresar a la iglesia aún cuando estabas en Croacia? Sí, así lo hice. Estoy tan agradecida por los sacerdotes que fueron mis directores espirituales y verdaderamente pastores que fueron muy gentiles y comprensivos. Hablaron en mi idioma porque la verdad es que yo estaba muy asustada e intimidada. Yo era una joven que había tenido un estilo de vida que no sabía que estaba en lo incorrecto. No sabía qué partes estaban bien o qué cosas eran incorrectas. No me sentí juzgada, no me sentí como si me dijeran, muy bien, arrepiéntete de tus pecados y serás bienvenida. Ellos realmente me recibieron por quien yo era y me permitieron que yo encontrara lo que Dios esperaba de mí. Y eso fue maravilloso. A lo mejor, si hubieran sido un poquito más estrictos en el comienzo, yo no habría cometido otros errores, pero creo que la compasión y el amor que me ofrecieron fortalecieron mi fe. Tú mencionas otro importante aspecto y es que en cierta manera tú no tenías formada tu conciencia porque creciste en un ambiente en el que fuiste bautizada y tenías las gracias por eso, no para menospreciar a tus padres, pero no tuviste esa fuerte influencia ni la cultura y aún así empujaste para llegar a la cima. El problema a veces es que a veces una cosa es aceptar la fe, pero la conciencia se puede quedar atrás. ¿Por qué eso toma un tiempo? Porque te estabas convirtiendo a la fe y tenías a tus admiradores Sí, tratando de verte y gritando cada sí, vez que te veían. ¿Tú decías que aún tienes ese problema? ¿Y tu grupo de admiradores te sigue y te quieren ver todo el tiempo? sí, sí. Tremendamente y tomó mucho tiempo, por eso no sé cuántas veces lloré sobre las mismas cosas. Sí, Te hicieron saltar al escenario. Tú dijiste 21 años, fue más o menos alrededor cuando viniste a los Estados Unidos. es una de esas cosas. Agarré mis maletas y tenía muy poco dinero y no me subí a un bote, pero tomé un avión y llegué a Nueva York. Apenas podía hablar el inglés. Me encontré en esta inmensa ciudad donde ahora me encontraba anónima.
Quise alejarme de mis fans y estar anónima. Y este era el lugar para estar anónima. Yo quería que me costara. Quería arrodillarme y no quería que las cosas se me dieran fáciles. Y así me encontré de rodillas limpiando pisos en la Academia de Música donde fui aceptada. Yo no podía pagar por mi educación o trabajar, así es que restregué los pisos de los estudios para pagar por mis clases. Una noche me empecé a sentir miserable conmigo misma y pensé, ¿cómo me veo? Yo era alguien y ahora, ¿quién soy yo? Limpiando pisos, me veo horrible y me miré al espejo. Me veía horrible y luego de repente pensé, un momento, esto es lo que el mundo pensaría. La verdad es que yo soy libre, estoy liberada. Yo no tengo que preocuparme por lo que el resto del mundo piense. El hecho de que refriegue pisos no tiene que ver con lo que yo soy o tiene que ver con mi felicidad. Y en ese momento me sentí inmensamente rica. Verdaderamente conquisté mi ego, conquisté mis tontos deseos por cosas materiales y éxito. Realmente sentí como que un gran peso se levantaba de mí. No importaba qué sucediera, yo iba a estar bien, porque yo sabía que mi vida estaba donde correspondía. Cuando fuiste a Nueva York, ¿hiciste alguna conexión espiritual? Lo hice. Fui y traté de que no me reconocieran y fui a una iglesia croata ya que no sabía cómo rezar en inglés. No quería que me reconocieran. Fui a una iglesia en la calle 42. Había 4 sacerdotes franciscanos y 4 hermanas franciscanas, y ellos estaban en la misa diaria, no era en la iglesia principal, sino en una capilla al costado, y solo éramos 6. Éramos solo yo y otra señora, y después, cuando la misa terminó, ellos me invitaron a tomar desayuno y me dijeron, hola Tati, ¿cómo estás? Y pensé, oh, creo que no funcionó. Así que no te escapaste. Pero te dejaron lavar los pisos en la academia ¿Los franciscanos? y no te reconocieron. No, no, te reconocieron en la academia y no te dejaron hacer esto. No, esto fue en la iglesia. No, pero no te reconocieron. No, 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 no. Oh, te entiendo. No, ellos eran croatas. Está bien. Ellos sabían quién era yo y me cuidaron. Sí, ellos eran realmente maravillosos. Sí, me aceptaron como parte de la familia. Estaba allí y a veces les ayudaba a las hermanas a lavar los platos. Guardábamos los platos después de almuerzo y habían dignatarios visitando la iglesia el domingo y ahí estaba yo, escondida en la cocina y me veían. Era simpático. Fue sensacional. ¿Y cómo tu música comienza aquí? Bien, la verdad es que nunca supe mucho de música espiritual, a no ser que fuera el Requiem de Mozart o el Mesías de Händel, y luego me di cuenta que existía música cristiana contemporánea en América. Es una cosa muy americana. No es muy grande esto en Croacia, ¿no? No lo era aún. Se tocaba música del campo en la iglesia durante la misa, pero nadie la grababa. En un lugar donde todo el mundo canta, uno no puede cantar solo. Todo el mundo cantaba y yo era una más de las voces, lo que era grandioso. Yo vine aquí a estudiar teatro musical y lo hice por un tiempo. Y soñé que algún día me verían en Broadway y pensé que pondría una placa dedicatoria con algo como "Le agradezco a Dios". Y luego la gente sabría que yo era católica y enseñaría de esa manera. Una persona me dijo en una ocasión que yo podía tener tremendos planes para mí. Pero si Dios tenía planes para mí, eso era realmente lo que iba a ocurrir. No importaba lo duro que tratara. Entonces todo sucedió y yo seguía cometiendo errores. No importaba lo que hiciera, porque pensaba que somos pecadores y estaba muy decepcionada conmigo misma. Seguía equivocándome y
estaba derrumbada. Mi estima era no existente y me sentía muy humillada. No existía nada más abajo de mí. Entonces comencé a escribir acerca de mis experiencias y empecé a conversar acerca de ellas. No me daba cuenta cómo la gente comenzaba a contestar. Fue muy orgánico lo que me estaba sucediendo. Se reflejaba en mi arte. Aún continúo y disfruto cantando. Continúo haciendo teatro musical, jazz, musicales y otros favoritos. Y Y ahora continúas viajando por diversos lugares. lo hago. Luego conocí a mi esposo. Cuando él era un niño pequeño en Indiana, le dijo a su mamá que lo único que él quería hacer cuando creciera sería viajar en su casa rodante a través del país. Entonces, cuando nos conocimos, él era un productor independiente. Íbamos a hacer una película juntos, pero después nos dimos cuenta que lo que teníamos es una tremenda herramienta compartiendo nuestra fe, alcanzando a la gente. Especialmente porque digo historias a través de mi música. Escribo sobre la crucifixión, la historia de Navidad, tejiendo mi viaje espiritual y dije, esto no intimida. Si eres un creyente, ven y ora junto a nosotros. Si tú eres un no creyente, ven. No vamos a tratar de convertirte. Estamos tratando de inspirarte. Si tú estás dispuesto a ir a ver una película sobre un protagonista ficticio que te hace llorar, entonces ¿por qué no puedes escuchar a Jesucristo y las maravillosas cosas que Él hizo? ¿Cómo Él llegó a la prostituta y al leproso? ¿Y por qué tú no abrir tu corazón y escuchar? Eso es lo que tratamos de hacer. Y luego digo la historia que entremezcla el nacimiento de Jesús. Ahora hago un show que muestra su vida entera y ¿Y eso que vamos a escuchar es parte de eso? la historia de la crucifixión, sí. Esto ha sido realmente un viaje tremendo. Hemos viajado y cruzado el país 14 veces, 14 veces. Hemos tenido 420 conciertos así y tenemos 3 niños varones, Dante, Evan y Blaise, y ha sido una tremenda bendición. Entonces es una bendición que tú nunca te imaginaste 10 o 20 años atrás. Nunca, no. Especialmente cuando tú estabas en la cima de la lista de éxitos en Europa Central. No podrías haberlo ni siquiera imaginado. Oh, no, 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 no. Y aún sigo recibiendo muchas llamadas de periódicos, radio, para dar entrevistas en Croacia. ¿Has regresado? Bueno, nos casamos allá 5 años atrás. Esa fue la última vez que estuve allá. Pero si Dios quiere, iremos el próximo año. Aún me hacen la misma pregunta, ¿por qué te fuiste? Y les sigo y sigo respondiendo y no lo entienden porque lo tenía todo y después me fui y les digo que fue por mi viaje espiritual y esa fue mi razón. Es increíble cómo no les satisface eso. ¿Te das cuenta? Ellos quieren ver si hay algún otro motivo. Sí, sí, sí.